Vamos, en el primer ejercicio nos dicen, escribe los 9 primeros términos de una progresión aritmética en la que el primero de los términos es -4 y la diferencia es 2. Calcula la suma de dichos 9 términos. Para empezar algo de teoría, debemos saber que si hablamos de una progresión aritmética se debe cumplir lo siguiente, y es que su término general, a sub n, va a ser igual al primero de los términos, es decir, a sub 1, más, abrimos paréntesis, n menos 1, cerramos, por la diferencia. Esta fórmula se debe cumplir siempre y cuando la progresión sea aritmética, es decir, siempre y cuando la diferencia entre un término cualquiera y el siguiente sea la suma de una constante. Y esto debe ocurrir para cualquier valor de la sucesión. Por lo tanto, sabiendo ya que el primero de los términos a sub 1 es igual a -4, podemos deducir que a sub 2 es igual a -4 por n, que en este caso es 2, menos 1, por la diferencia que va a ser 2. Esto nos da un valor de -2. A sub 3 es igual a -4 por 3 menos 1 por la diferencia que es 2. Esto nos da un total de 0 y así sucesivamente hasta tener los 9 valores. Bueno, este proceso es un poco mecánico, simplemente es ir sustituyendo en la fórmula. Los 9 términos nos quedarían de esta manera. Y finalmente luego nos piden que sumemos dichos 9 términos. Podríamos hacerlo uno a uno, metiéndonos en la calculadora, pero para una progresión aritmética existe una fórmula con la cual calcularlo directamente, y es la siguiente. La suma de n términos, no sé cuántos, los que yo quiera, va a ser igual a 1 más an multiplicado por n, y todo ello dividido entre 2. Ahora simplemente es cuestión de sustituir los términos. ¿A qué va a ser igual la suma de los 9 primeros términos? Pues va a ser igual al primero de los términos, es decir, -4, más el término que ocupa a sub 9, es decir, 12, todo ello multiplicado por 9 y finalmente dividido entre 2. Esto lo ponemos en la calculadora y nos arroja una solución de 36. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice que el tercer término de una progresión aritmética es 9, es decir, a sub 3 es igual a 9, y que el quinto es 17, es decir, que a sub 5 es igual a 17. Y nos pide que determinemos la diferencia de la progresión y el valor del primer término de la sucesión. Es decir, tenemos que sacar d, que no lo sabemos, y tenemos que sacar el primer término de la sucesión, es decir, a sub 1, que tampoco lo tenemos. De acuerdo, debemos pensar qué nos relaciona este término con el primero de los términos. Pues, como ya hemos visto, es la fórmula del término general para todas las progresiones aritméticas, que es igual a sub n, el término general de una progresión aritmética, va a ser siempre igual al primero de los términos más, abro paréntesis, n menos 1 y esto multiplicado por d, donde n es la posición del término que ocupa. ¿De acuerdo? Si el valor de n toma 3, si sustituimos la n por 3, vemos que el valor es 9. Por lo tanto, podemos sustituir de la manera siguiente. A sub 3 es igual a sub 1, que no tengo ni idea, más 3 menos 1 por
la diferencia y esto va a ser igual a 9. A su vez podemos hacer lo mismo con el quinto término, es decir, a sub 1 más 5 menos 1 va a ser igual, por d va a ser igual a 17. Llegados a este punto debemos fijarnos que ahora mismo lo que tenemos son dos ecuaciones con dos incógnitas. Estas dos incógnitas son la misma en ambas ecuaciones y por lo tanto podemos formar un sistema de ecuaciones. Vamos a hacerlo por sustitución. Vamos a aislar, por ejemplo, en la primera ecuación, el valor d. Si aislamos d, nos va a quedar d es igual a 9. Al pasar al otro lado la a nos va a quedar negativa, menos el primer término, y todo ello dividido entre 3 menos 1, que es 2. Una vez que hemos aislado una de las incógnitas, nos vamos y la sustituimos en la segunda ecuación. Bajamos un poquito y vemos que entonces, sustituyendo la d, nos va a quedar el primer término más, esto ya lo podemos operar, 4, por el término que hemos aislado en la primera ecuación, que es 9 menos a sub 1 entre 2. Y esto nos tiene que dar igual a 17. Como vemos, ya solo tenemos una sola ecuación con un solo término y aislándola podemos acabar averiguando qué valor toma el primero de los términos. Primero de todo puedo operar esta parte de aquí, por lo tanto esto me quedaría a sub 1 es igual más 9 por 4 es 36 menos 4 a sub 1 entre 2 y esto es igual a 17. Seguidamente puedo operar esta fracción de aquí, visto que estos dos números son múltiples de 2, por lo tanto tenemos que a sub 1 36 entre 2 es 18, más 18 menos 2 veces a sub 1 y esto es igual a 17. Finalmente, aislamos la a sub 1. Menos a sub 1 es igual a 17 menos 18, que esto es igual a menos 1. Y por lo tanto, a sub 1 es igual a 1. Una vez deducido lo que vale a sub 1, podemos irnos de nuevo a esta expresión de aquí y sustituyendo la sub 1, lo borramos, por 1, veo que la diferencia es 8 entre 2, que es igual a 4. En el ejercicio 3 nos dicen, encuentra la suma de los 30 primeros términos de una progresión aritmética, el primer término de los cuales es 50 y la diferencia es menos 2. Para ello debemos primero recordar cuál es la fórmula de la suma de n términos en una progresión aritmética. Es ns sub n es igual, abrimos paréntesis, a sub 1 más a sub n multiplicado por n y dividido entre 2. Aquí se nos presenta un problema y es que no podemos aplicar directamente la fórmula porque nos falta este término de aquí, es decir, el valor que toma en la progresión aritmética la posición número 30. Así pues, debemos calcular a sub 30. ¿Cómo podemos calcular a sub 30? En este caso es fácil porque ya sabemos la fórmula general en una progresión aritmética, a sub 1 más, abrimos paréntesis, n menos 1 por d. Y aquí sí que tenemos el primero de los términos y la diferencia. Así pues, a sub 30 va a ser igual al primer término, 50, más la posición 30 menos 1 y multiplicado por menos 2. Esto lo ponemos en la calculadora y nos arroja un resultado de menos 8. Una vez sabido esto, ya podemos aplicar esta fórmula directamente
Y entonces, S sub 30 va a ser igual al primer término 50 más el término 30, que ya hemos visto que es menos 8, por n 30, y todo ello dividido entre 2. Por lo tanto, 630. Seguimos, en el cuarto ejercicio nos dice, indica si las sucesiones siguientes son progresiones aritméticas, en caso que lo sean indica cuál es la diferencia y, si es preciso, encuentra el término general. Pues bien, vamos con el primer término, he escrito ya aquí el primer enunciado, y para ver si es una progresión aritmética, lo primero, lo más recomendable es sacar unos cuantos términos. Si n es 1, entonces el primer término es 4, 7, 10, etc. Como puedo ver, esto tiene muchos números de ser una progresión aritmética porque la diferencia aquí es de 3 y aquí también es de 3. Probablemente si saco más términos, por ejemplo, el cuarto, tenemos que es 13, el quinto es 16, sigue pasando exactamente lo mismo. Pues bien, para determinar si esto es una progresión aritmética, puede ser que todo esto sea una coincidencia, debemos poder llegar a este término general mediante la fórmula del término general para las progresiones aritméticas. A sub n era igual a sub 1 más, abrimos paréntesis, n menos 1, cerramos, por la diferencia. Es decir, a sub n es igual a 4 más n menos 1, fíjate que aquí no estoy sustituyendo la n, porque si no, nunca voy a poder llegar a este término de aquí, por la diferencia que es 3. Operamos y tenemos que a sub n es igual a 4 más 3n menos 3, y esto es igual a 3n más 1, que es exactamente igual a nuestro término general. Por lo tanto, nuestra diferencia es 3 y esto sí es una progresión aritmética. En fin, visto el procedimiento, visto uno, visto todos. Vamos a hacer uno más, pero en fin, os dejo por aquí el procedimiento, bueno, como he calculado los otros. Vamos a hacer un ejemplo más, L, por ejemplo. Nos dice que el término general es este de aquí. Hemos sacado unos cuantos valores y vemos que la diferencia es siempre más raíz cuadrada de 3. Es decir, aquí tenemos raíz cuadrada de 3, aquí tenemos raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 3. Este es el segundo término, que básicamente es 2 raíz cuadrada de 3. Aquí tenemos 3 raíz cuadrada de 3, que es lo mismo que, bueno, ya lo pilláis, ¿no? Etcétera. Ahora aplicamos la fórmula del término general de las progresiones aritméticas. Sustituimos ya directamente, entonces raíz cuadrada de 3 más n menos 1, y la diferencia hemos visto que también es raíz cuadrada de 3. Si esto nos da lo mismo, entonces es que es una progresión aritmética. Operamos y tenemos que raíz cuadrada de 3 más n por raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 3, estos dos valores se me anulan, finalmente me queda eso mismo, n por raíz cuadrada de 3, que es exactamente lo mismo que tengo. Vale, ejercicio 5, en una progresión aritmética se sabe que a sub 21 es 87 y que la diferencia es 4, y me pide que calcule a sub 1, el primer término, y el sumatorio de los primeros 21 términos. De acuerdo, empezamos con a sub 1. El término general de una progresión aritmética ya sabemos que es a sub n es igual a sub 1 más, abrimos paréntesis, n menos 1 por d. Luego, si me dicen que a sub 21 es igual a 87, eso es que 87 es igual al primer término, que no tengo ni idea cuál es,
más n, en este caso es 21, menos 1 por la diferencia, que me dicen que es 4. Simplemente ahora es cuestión de aislar esto. Operamos toda esta parte de aquí y vemos que 87 es igual a 1 y esto daría 20 por 4, que es igual a 80. Esto ahora lo podemos pasar aquí restando. Total, que esto nos queda que a sub 1 es igual a 7. En fin, una vez que hemos calculado el primer término de la sucesión aritmética, pues podemos calcular el sumatorio de los primeros 21 términos, ¿no? Es decir, si S sub n es igual a sub n más a sub n por n y todo ello dividido entre 2, si me piden que calcule S sub 21, esto será igual a 7, entre paréntesis, más a sub n, ya me dicen que a sub 21 es 87, todo ello multiplicado por 21 y dividido entre 2. Esto, si lo ponemos en la calculadora, nos da un valor de 987. Vamos con el ejercicio 6. Y en fin, acabamos ya con este ejercicio que empiezan a ser repetitivos. Nos dice cuál es la diferencia de una progresión aritmética en que a sub 1 es igual a 3 y a sub 14 es igual a 42. Calcula la suma de los 14 primeros términos de la progresión. Pues nada, si me estás diciendo que a sub 14 es igual a 42, esto debe ser igual al primer término, es decir, 3, más, abro paréntesis, la posición que ocupa, es decir, 14, menos 1 y por la diferencia, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Simplemente aíslo la diferencia. Esto es igual a 42, es igual a 3 más 13 por d. Este le pasamos aquí restando. 39 es igual a 13d. Aislamos d. d es igual a 39 entre 13. Y esto es igual a 3. Una vez que ya me sé la diferencia, ya no tengo ningún impedimento para calcular el sumatorio de los 14 primeros términos, es decir, S sub 14, ¿no? S sub 14 es igual al primer término más el término 14, que hemos visto que es 42, todo ello multiplicado por 14 y dividido entre 2. Y esto es igual a 45 por 14 entre 2, pues nada, 315.